Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar por acá. Un privilegio, ¿verdad? Poder estudiar la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a los que nos escuchan, ¿verdad? Por la página de internet también. Sí, señor. Claro que sí. Espero que hayan tenido una excelente semana. El lunes pasado tuvimos la parte 6, ¿verdad? Del libro de los Filipenses. Y se tituló Un mismo sentir. Un mismo sentir. Dijimos que habían 4 puntos importantes ahí: consolar en amor, tener comunión con el Espíritu, que es el conocimiento del Evangelio, ¿verdad? Tener comunión con el Espíritu es lo mismo que tener el conocimiento del Evangelio. No podemos decir que tenemos comunión con el Espíritu si desconocemos el nuevo pacto, porque hay muchas personas que dicen que tienen comunión con el Espíritu y no conocen nada de la gracia, nada, pero gritan mucho, brincan mucho y etcétera. Pero cuando les preguntas del nuevo pacto, de la circuncisión, del apóstol a los gentiles, del apostolado de la circuncisión, de la incircuncisión, de la predestinación, no saben nada. Entonces eso no es tener comunión con el Espíritu. Afecto entrañable, dijimos que entrañable significaba íntimo, cercano, próximo, apreciado, cordial, afectuoso. Y el último punto que vimos en el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses fue misericordia. Quiere decir que nosotros estamos llamados a consolar en amor, a tener comunión con el Evangelio, a tener afecto entrañable y a tener misericordia por las personas. Ahora, el subtítulo de la clase de hoy, que es Filipenses parte 7, el subtítulo es Ocupaos de vuestra salvación. Ocupaos de vuestra salvación. Y en esta noche nosotros vamos a darnos cuenta la importancia de lo que es leer las cartas del apóstol Pablo en contexto, para no coger un versículo y usarlo como un pretexto. Porque se ha usado esa frase por muchas personas, muchísimas veces, en diferentes maneras, en diferentes medios, para decir que nosotros tenemos que ocuparnos de vuestra salvación para ser salvos y no perderla. Es más, se ha usado mal la palabra ocupaos y ellos dicen cuidar. Pero la Biblia dice, cuida vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, en esta noche nosotros nos vamos a dar cuenta lo sencillo que es entender esa frase, lo sencillo que es explicarla, para que no nos vuelvan a vender gatos por liebre, ¿verdad? Para que podamos instruir a algún bendecido que todavía esté pensando que él es o es ella quien tiene que cuidar de su salvación, cuando dice ocupaos, y lo vamos a entender en contexto. Por eso es que la clase pasada es tan importante ligarla con esta clase de hoy. Vamos a ir a Filipenses 2, por favor, versículo 12. ¿Estamos ahí? Entonces dice el apóstol Pablo, por tanto, en otras palabras, por lo que acabo de decir, por lo que acabo de aconsejar, por las instrucciones que acabo de dar, por la verdad que acabo de exponer, dice el apóstol Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Cuál era la obediencia que estaba esperando el apóstol Pablo de los filipenses? Que anduviesen en amor entrañable, que anduviesen de un mismo sentir,
que tuvieran comunión con el Espíritu, con el Evangelio, que tuvieran misericordia, que no fuesen vanagloriosos ni soberbios, sino humildes. Eso lo estudiamos el lunes pasado. Entonces aquí dice, amados, como siempre habéis obedecido. Ve por favor al versículo 1 del capítulo 2. Y vamos a entender esta frase, ocupados de vuestra salvación, en esta noche. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Esa es la instrucción del apóstol Pablo. Pero hay más. Dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vienen más instrucciones del apóstol. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vienen más instrucciones. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces después dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que Cristo Jesús mostró el ejemplo de todo lo que él acaba de pedir ahí a esta iglesia en Filipos. Entonces en el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿qué cosa? Lo que acaba de decir. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es ocuparse de la salvación? Hacer todo lo que él acaba de pedirle a ellos. Ser humildes, considerar a otro mayor que a uno mismo, andar en amor, andar en unidad, andar en unidad con el Espíritu. Todas esas cosas es ocuparse de la salvación. ¿Cómo me ocupo de la salvación, hermano Walter? Claro que sí, te voy a explicar. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, estando unánimes en esta congregación, sintiendo una misma cosa. Si yo hago las cosas no por contienda ni por vanagloria, estoy ocupándome de mi salvación. ¿Cómo me ocupo de mi salvación? Si no miro lo mío propio, sino que lo de los demás. Si no ando en vanagloria, sino en humildad. Eso es ocuparme de mi salvación. No tiene absolutamente nada que ver ni con perderla, ni con ganarla. Tiene que ver con que, como hijos amados, resplandecemos en el mundo. Eso es lo que tiene que ver. Ahora, en el contexto que está hablando aquí el apóstol Pablo, claramente está hablando de lo que acaba de instruir él a esta iglesia en Filipos. Entonces vamos a leer otra vez. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en lo que te acabo de decir. Ocupaos en las instrucciones del versículo 1 hasta el versículo 4. Entonces dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo entenderíamos temor y temblor? ¿Con humildad? Sí. ¿Qué es temor y temblor? Con humildad. El apóstol Pablo le está diciendo, mira, obedece lo que yo te estoy diciendo, porque ahí dice, como siempre habéis obedecido. Ocúpate de ser humilde, con temor y temblor. Temor y temblor tiene una persona que es humilde. Él se presentó a los corintios y le dijo que me presenté a vosotros con temor y temblor, algo así dice, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Corintios 1,
Perdón, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Porque si el apóstol Pablo te dice, ocúpate de vuestra salvación con temor y temblor, es porque también él lo hacía. 1 Corintios 2, 1. Acuérdate que él es el ejemplo para nosotros, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Qué es el testimonio de Dios? El Evangelio. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué es lo que está diciendo él? Mira, estuve entre vosotros con humildad. Con humildad. ¿Qué estaba haciendo él ahí? Ocupándose de su salvación. Ocupándose de los asuntos que tienen que ver con la salvación. ¿Qué estamos haciendo aquí en esta noche? Ocupándonos de nuestra salvación. Cuando nosotros aprendemos, como ustedes oran cada vez que venimos acá, como ustedes dan testimonio que aprenden cada vez que venimos acá, cuando tú sales de acá y practicas la humildad, practicas la hospitalidad, practicas la mansedumbre, la benignidad, ¿qué estás haciendo? Ocupándote de tu salvación, ocupándote de las cosas que tienen que ver con las instrucciones del Evangelio. Eso es lo que significa ocupados de vuestra salvación. Entonces eso se tiene que entender, se tiene que leer y se tiene que explicar en el contexto que el apóstol Pablo lo está diciendo. Filipenses 2:13, por favor. ¿Estamos ahí? Déjame leer el 12 otra vez. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Eso aplica a nosotros, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo está presente hoy en día aquí con nosotros. No. Entonces, si a los filipenses le dijo mucho más en mi ausencia, nosotros mucho más, teniendo ausencia del apóstol Pablo, debemos de ser obedientes al Evangelio. Dice, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, cuando nosotros nos vamos a ocupar de las cosas, los asuntos que tienen que ver con nuestra salvación, ese fruto, esa acción, ¿quién la produce en nosotros? Dios. Aquí te dice, porque Dios es el que en vosotros produce, genera, da principio al querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ligar ese versículo 13 a Efesios 2.10, por favor. Vamos a Efesios 2.10. Salva ahí tu página en Filipenses porque vamos a regresar ahí. ¿Sabes cuánta gente ha usado ese versículo bíblico para manipular a la gente? Mal aplicado. Entonces fíjate que dice Filipenses, no vayas ahí. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, esta es una buena obra, ya lo hemos dicho anteriormente, pero esta buena obra la produjo ¿quién? Dios. ¿La preparó desde cuándo? ¿Y yo por qué estoy aquí? Porque Él produce en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea que, versículo 14 de Filipenses, por favor. 2.14. Voy a comenzar a leer del 12 nuevamente, porque todo va unido. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En el versículo 2
del 1 al 4, dijimos que ahí hay instrucciones, pero también aquí hay instrucciones. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Vienen, mira, más razones para ocuparnos en nuestra salvación. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si yo quiero ocuparme de mi salvación con temor y temblor, no debo murmurar, debo ser irreprensible, sencillo, debo ser un hijo de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Debo de qué cosa? Resplandecer. Muchas veces eso significa, mira, ir en contra de la corriente. Todo el mundo va para acá. Pero para poder resplandecer, muchas veces tienes que ir en contra de la corriente. Porque aquí el apóstol Pablo te está diciendo que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Y eso nosotros nos damos cuenta de eso todos los días, ¿verdad? Que se está cumpliendo lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que en los postreros días la maldad de los hombres aumentaría. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Pero si nos queremos ocupar de nuestra salvación, tenemos que resplandecer como lo que somos, hijos amados sin mancha y sin arruga. Somos luceros. Ve a Efesios 5, por favor. Efesios 5. 5:8. Acuérdate que el Evangelio se obedece. En Romanos 1 dice, para la obediencia a la fe. Por eso es que la salvación es al que cree el Evangelio. No es el que pasa a un mal llamado altar a hacer una oración y no conoce el Evangelio. Los salvos son los que creen el Evangelio. Esos son los que reciben la promesa. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es ocuparse de nuestra salvación. ¿Qué vamos a hacer? A resplandecer, siendo humildes, misericordiosos, bondadosos, benignos. Ya el versículo 1 del capítulo 5, por favor. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es ocuparnos de nuestra salvación. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Oye, eso es ir contra la corriente, ¿verdad? Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idolatría, o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Y aquí entonces te dice que somos luminares, estamos para resplandecer. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como lo que eres. Eso es lo que te está diciendo. Dice, mira, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Entonces, andad como lo que eres, un hijo de luz. Y si somos responsables, entonces nos estamos ocupando de vuestra salvación. En otras palabras, estamos siendo obedientes a lo que el Evangelio nos dice, a lo que el Evangelio nos exhorta a hacer. Versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso es ocuparte de la salvación, comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, no hay fruto ahí, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, por el Evangelio, por la verdad,
son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, ¿cómo? Con diligencia. El mismo consejo: obedeced y ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso es andar con diligencia. Como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Dónde la encontramos? En el Evangelio de la gracia. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, del Evangelio, del conocimiento, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué consejo más bueno, ¿verdad? Qué consejos más importantes. Y qué importante es saber qué significa ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Y está claro, no es difícil entenderlo. Regresemos a Filipenses, por favor. Entonces, fíjate, para poder entenderlo, tenemos que leerlo en contexto. Tenemos que saber que hay una palabra que dice ahí: por tanto, por lo que acabo de decir, por lo que acabo de aconsejar, por lo que acabo de exhortar. Y esa es la obediencia que el apóstol Pablo está hablando. Entonces, el versículo 15 nuevamente, por favor, Filipenses 2:15. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? El Evangelio. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué palabras más tremendas, mis hermanos. Entonces el apóstol Pablo está en la cárcel y es él el que le está diciendo a los hermanos en la iglesia que no se desanimen, que estén gozosos, que se regocijen, igual que él se está regocijando por saber de que ellos están en comunión con el Evangelio. Versículo 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Había muy pocos colaboradores como Timoteo para el apóstol Pablo. Timoteo era un reflejo de Pablo, de conducta, doctrina y sacrificios por la iglesia. Esto es importante. Este es Timoteo, ¿no? Timoteo era un reflejo del apóstol Pablo y era de los pocos que obedecían de una manera como imitar al apóstol Pablo en conducta, doctrina y el sacrificio por la iglesia. Dice el versículo 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Por eso es que al principio de la carta el apóstol Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. ¿Por qué? Él iba a mandar a Timoteo como un mensajero. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Quiere decir que las personas que estaban alrededor de él no tenían la sinceridad y el interés por la iglesia como lo tenía Timoteo. Porque ahí te lo dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Entonces el Timoteo, al igual que el apóstol Pablo, estaba
preocupados por la iglesia en Filipo. Querían asegurarse de que ellos continuaban con esa unidad con el Evangelio, en el amor que ellos estaban manifestando por la iglesia y por el apóstol Pablo. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Quiere decir que Timoteo sí buscaba lo de Cristo Jesús y no lo suyo propio, como el apóstol Pablo. ¿Recuerdas en Hechos 20? En nada, dice, en ninguna cosa hago caso, ni considero valiosa mi vida, o no estimo mi vida, dijo el apóstol Pablo. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, el testimonio. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Ya sabemos cómo Él se ocupaba de su salvación, o de las cosas que tienen que ver con la salvación, o de los asuntos que tienen que ver con el Evangelio. Pues ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Por eso es que cuando yo escucho de iglesias que abren grupos y ponen enfrente de ese grupo un neófito, me entristece mucho. Una persona que no conoce el Evangelio. Entonces, una persona que no conoce el Evangelio no puede estar enseñando el Evangelio porque no lo conoce. El apóstol Pablo estaba mandando a una persona que estaba al lado de él, que lo imitaba en conducta, doctrina y el sacrificio por la iglesia. Y él estaba de ánimo, porque aquí dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué le interesaba a Timoteo? Saber que esa iglesia estaba en comunión con la gracia. Versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba mandando a alguien que tenía la capacidad y había mostrado a través de su conducta, de su doctrina, del interés por la iglesia, que estaba apto para la obra. No mandó a cualquiera, no mandó a una persona que no conocía el Evangelio, que no mostraba interés por la iglesia, no, porque no se debe hacer eso. Dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Él estaba pues esperando ser liberado de la cárcel. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito también era un colaborador del apóstol Pablo. Ahí la palabra mensajero, y por esto es que algunas personas creen que el ministerio apostólico todavía continúa, significa apóstol, porque apóstol significa alguien que es enviado, ¿no? Ahora, Epafrodito no era un apóstol de Cristo, porque él no había visto al Cristo resucitado, sino que era un apóstol enviado por Pablo, porque Pablo tenía esa autoridad. Pablo tenía la autoridad de decirle a alguien, ok, tú como apóstol o como enviado, ve a la iglesia en Galacia, ve a la iglesia en Efesios, ve a la iglesia en Filipenses, etcétera. Y entonces esa palabra significa apóstol, pero no apóstol de Cristo, sino un apóstol o un enviado de Pablo. Les voy a leer de la Biblia de Estudios John MacArthur un parrafito acá en cuanto al versículo 25 para que entendamos un poco de lo que dice de Epafrodito. Dice Epafrodito, Pablo envía a Timoteo y vendría él mismo, el apóstol Pablo, pero consideró necesario enviar a este hombre, un nativo de Filipos, de quien poco se conoce fuera de este pasaje. Tenía un nombre griego bastante común que se derivaba de la palabra cuyo significado original era favorito de Afrodita, la diosa griega del amor.
Después el nombre llegó a significar primoso o amoroso. Fue enviado a Pablo con dádivas y debía quedarse a servir como pudiera al apóstol Pablo. Mensajero se deriva de la misma palabra que se traduce a apóstol, aunque no fue un apóstol de Cristo, sino uno enviado en el sentido más amplio de la palabra, que ejercía como apóstol de la iglesia en Filipos y fue enviado a Pablo con su regalo monetario, que fue una expresión de su amor. El hecho de que Pablo lo enviara de regreso a la iglesia con esta carta requería una explicación para que ellos no pensaran que Epafrodito no había servido bien al apóstol Pablo. Entonces era Epafrodito. No se conoce más nada de él, solamente lo que se dice acá, pero él era un colaborador del apóstol Pablo. Versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Quiere decir que se sacrificaba por el evangelio, ¿verdad? Vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Acuérdate que aquí dice, me fue necesario enviaros. El que está enviando a ese apóstol o a ese enviado con un mensaje, ¿quién es? Pablo. No es Cristo Jesús. La diferencia es de que cuando el apóstol Pablo escribe al principio de sus cartas, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. En este caso es él el que manda a Epafrodito y a Timoteo también. Dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero le impuse las manos y lo sané. ¿No dijo eso, verdad? Pero declaré la palabra de sanidad y reprendí ese demonio de enfermedad. ¿Ah? Pero, pues en verdad, dice, estuvo enfermo, pero le ungí con aceite y se sanó. No hizo nada de eso, ¿verdad? Dice, a punto de morir, pero Dios tuvo ¿qué? Misericordia de él. La potestad del Señor, ¿verdad? Y no solamente de él, dice, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La tristeza de que estuvo enfermo y la tristeza de que entonces pudiera haber muerto. Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Importante el testimonio, mi hermano. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La palabra tristeza en el versículo 28, recibirle pues, dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. La traducción más precisa es intranquilidad o ansiedad. Pablo sentía una gran carga por todos los miembros de las iglesias. Ve un momentito a 2 Corintios 11:2, por favor. Nosotros dijimos que muchas veces no entendíamos el propósito, ¿verdad?, el ministerio del apóstol Pablo. Y estudiando Filipenses nos damos cuenta de la importancia del ministerio del apóstol Pablo. Para nosotros es vital porque ese es el evangelio, esa es la revelación del evangelio. Y sobre ese fundamento nosotros ¿qué hacemos? Edificamos, ¿verdad? Entonces en el versículo 2:28 de Filipenses dice que estaba intranquilo, que estaba con ansiedad, con desazón, también se pudiera decir. En 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y ve al versículo del mismo capítulo 11, 28.
Dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por ¿cuántas iglesias? Todas las iglesias. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hacía? Mandaba sus mensajeros, sus enviados, sus colaboradores a las congregaciones para él saber cómo estaban. ¿Por qué? Porque él se preocupaba por todas las iglesias. Regresamos a Filipenses, por favor. Capítulo 3. Y lo voy a leer completo y después lo desarrollamos en la próxima clase. Entonces me permiten, lo voy a leer completo. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor, ¿por qué? Porque iba a enviar a Epafrodito, porque iba a enviar a Timoteo, gózanse. En el 29 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿De quiénes está hablando ahí? De los judaizantes, ¿verdad? De los judíos. Los judíos le llamaban a los gentiles perros. Y el apóstol Pablo usa lo mismo con ellos. Habiendo sido el apóstol Pablo, ¿qué? Judío. Guardaos de los malos obreros, los que hacen malas cosas. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los de la circuncisión. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Claro, si en el versículo 13 del capítulo 2 dice que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo es la gloria es para Él. Eso es por el Espíritu, ¿no? No en la carne, no es nuestra propia fuerza, no es nuestra obra. No es porque si nos circuncidamos, no nos circuncidamos, si nos bautizamos, no nos bautizamos, si hacemos rituales o no hacemos rituales, nada de eso. No tenemos confianza en la carne, pero sí tenemos confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Él especifica cuál justicia, no la de Cristo, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por la comunión con ¿qué? Con el Evangelio. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Cuál era esa justicia? La de la ley, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué medio? Por medio de la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya. ¿Qué cosa? La resurrección de los muertos. Eso es lo que está hablando. Porque ahí también usan y te dicen, mira, es que el apóstol Pablo dice que también él puede que llegaba, puede que no llegaba. No está hablando de eso, está hablando de la resurrección, la transformación de su cuerpo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea ¿qué? Perfecto. ¿Por qué? Porque si resucita es ¿qué? Perfecto. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, la resurrección, la perfección, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, ¿dónde? En nuestro espíritu. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís,
esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El mismo exhortación, ¿verdad? El capítulo 2, la unidad. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo o de su sacrificio, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, circuncisión, sacrificios, etcétera. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Él te está dando una garantía de algo, ¿sí o no? Número uno, te está dando una garantía que va a haber una esperanza y una resurrección, que aunque no lo hemos alcanzado, pero lo vamos a alcanzar. Porque el que es ciudadano, es ciudadano. Y aquí te está diciendo que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, no somos de este mundo ya. De donde también esperamos al Salvador. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Por eso es que Él dice, no es que lo haya alcanzado, ni que sea que perfecto. ¿Por qué? Porque está en un cuerpo de humillación. Pero él está diciendo que hay una esperanza que el Salvador, cuando regrese, ¿qué va a hacer? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Firmes en la gracia, firmes en el Evangelio, obedientes a la fe, igual a vida eterna. Todo eso, mis bendecidos, es ocuparnos de vuestra salvación. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado, con muchísimo gusto.